Los libres asociados. Los libres asociados. Entonces, pues bueno, históricamente desde finales del siglo XVIII y casi toda la primera mitad del siglo XX y todavía en cierta medida hasta el día de hoy, la antropología ha sido una ciencia que se hace desde las élites, desde los centros para estudiar a las periferias y que muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces tiene que ver con cuestiones de cómo le hago yo como potencia, como centro, para mantener mis intereses coloniales en las periferias. La antropología social que surge en Gran Bretaña pues surgió con la finalidad clara de cómo le hago para que en África pueda yo mantener el tejido social de las comunidades africanas, pueda mantener sus estructuras de gobierno, sus estructuras políticas, etcétera, pero que me respeten a mí como autoridad máxima y pueda yo recoger los impuestos. A eso se le llama el gobierno indirecto, es decir, bueno, lo voy a poner en palabras así, tal cual como lo decían los británicos, ¿no? Deja que los negros hagan lo que quieran mientras nos paguen impuestos. El caso francés es diferente porque la etnología que se hizo en Francia muchas veces tuvo que ver con intereses coloniales, pero las potencias, la dominación de Francia sobre África fue un gobierno que se llama el direct rule, es gobierno directo. El de Gran Bretaña era el indirect rule, ¿no? Gobierno indirecto, y el de Francia es directo, que quiere decir, no me importan cuáles sean su organización social, su gobierno, etcétera, yo voy a meter mi ejército, voy a borrar todo y voy a poner así como una Francia en África, ¿no? Si ustedes viajan en la actualidad, verán que los países donde estuvo Francia son muy parecidos a Francia, ¿no? Hasta las calles son iguales, las instituciones son del mismo tipo que las francesas, etc. En cambio, en los países donde estuvo Inglaterra, pues se preservaron las instituciones locales, los modos de ser de la comunidad y solamente se tenía como la oficina de recaudación de impuestos, ¿no? El caso de Estados Unidos, pues es, digamos, un poco más interesante porque Estados Unidos, salvo algunos casos, no metió nunca tropas. Bueno, sí las metió, pero no de manera abierta. Ni tampoco organizó gobiernos de tipo formal para administrar sus colonias, sino que solamente mediante políticas internacionales hace que los gobiernos hagan lo que ellos quieren. Es otra manera de mando tropas, mando empresas. Ajá, también, eso ya es como muy actual, ¿no? Del siglo XX. Pero bueno, es lo mismo, pues, ¿no? Son diferentes formas de dominación y de explotación de las periferias. En el caso mexicano también sucede lo mismo, nada más que en el caso mexicano se le ha llamado colonialismo interno. ¿Cómo? Colonialismo interno. En nuestro caso los centros pues serían las grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara, el Distrito Federal, incluso las metrópolis esas de segundo orden, pero que también funcionan como centro, como Oaxaca, Chilpancingo, León, Hermosillo, Irapuato, todos estos centros, ¿no? Y las periferias pues serían todas las comunidades chiquitas que giran alrededor de estas metrópolis, ¿no? A esto se le ha llamado colonialismo interno y lo curioso es que también desde que surge la antropología en México a principios del siglo XX, bueno, los últimos añitos del siglo XIX, principios del siglo XX, también los antropólogos mexicanos usualmente han sido personas que provienen de las ciudades o de Estados Unidos y que estudian a las periferias, que serían a las poblaciones chiquitas que giran alrededor de esos centros. Ahora, además en nuestro país tenemos una tara colonial de que estamos divididos y organizados en lo que antes se llamaban castas, que quiere decir que son como una organización de la población supuestamente según sus fenotipos raciales. Entonces, pues bueno, hasta la fecha, desgraciadamente todavía mantenemos que generalmente las personas que tienen más poder, etcétera, son personas de tipo blanco, o así se les considera, y las personas que están más excluidas de estos centros de poder son las poblaciones de origen prehispánico, ¿no? Y entonces, pues bueno, esta es la triste historia de la antropología.
a surgir muchos movimientos que quieren como quitarse ese lastre colonial, ese lastre de dominación por parte de las colonias. Además, esto sucede al mismo tiempo que los países de África se empiezan a independizar, que los países de Asia también, y entonces empiezan a surgir muchos movimientos que dicen, no, 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 pues como que a nosotros no nos gusta estar dependiendo de las metrópolis, vamos a generar un desarrollo que se ancle en nuestro propio modo de vida y en nuestra manera de entender el mundo, y haciendo uso de nuestros propios medios para resistir y contrarrestar el poderío de estas colonias, de estos centros mundiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la India se van los ingleses y empiezan a surgir movimientos que se llaman los estudios decoloniales. Los estudios decoloniales intentan, en el plano de lo político-económico sociológico, deshacerse de las instituciones de corte británica para generar instituciones que puedan funcionar en su sociedad, pero que estén ancladas en la historia india y en las antiguas instituciones que había antes de la colonia británica. En el lado del pensamiento, en esta cuestión del pensamiento, los estudios decoloniales intentan como revisar la manera en que se escriben los escritos académicos y no académicos, el pensamiento, ¿no? ¿Cómo pensamos? Dicen, bueno, después de tantos años que han estado los ingleses aquí, nosotros como que ya un poco pensamos como ingleses, ¿no? Entonces, vamos a tratar de quitarnos ese pensamiento inglés para recuperar las antiguas tradiciones que nosotros teníamos y generar un desarrollo a partir de lo que nosotros somos y a partir de nuestra situación específica como personas de la India, ¿no? Esto en muchas ocasiones ha generado algunos movimientos de tipo fundamentalista, pero en otros casos pues también hay estudios decoloniales más coherentes que dicen, bueno, o sea, no es cuestión de que ya, porque es inglés es malo, ¿no? Sino que vamos a rescatar las cosas que funcionen para nuestra sociedad, pero también vamos a rescatar las cosas propias de nuestra tradición, de manera que las relaciones que nosotros tengamos con los pueblos de afuera sean relaciones más igualitarias. Eso es a lo que se aspira. En el caso de América Latina sucede un movimiento similar. Ya ven que desde los años 50, 60, 70, 80 y 90 y en la actualidad ha habido como toda esta cuestión de las políticas de desarrollo y políticas económicas que provienen desde Estados Unidos y de la Unión Europea, que hablan acerca del desarrollo. El desarrollo tiene que ver con cómo mejorar el nivel y la calidad de vida de la población. Pero el desarrollo que ellos proponen pues también trae implícita, digamos, el American Way of Life, el sueño americano, etc. Entonces tienen una idea de desarrollo donde llegan y les dicen, bueno, si ustedes quieren desarrollarse, tienen que meter maquinaria para sus cultivos, para hacer una agricultura orientada hacia el capitalismo, tienen que pues mejorar sus viviendas, porque pues, pobrecitos, ¿no? ¿Cómo viven en casas de varitas, ¿no? Pues no, mejor que vivan en casas de ladrillo. Vamos a ponerles piso firme, así como una charizón. Anda. Cedesol es un programa desarrollista que viene del mismo. Entonces, ¿qué más es desarrollo? Desarrollo, pues es que ya puedas tener un ingreso económico mayor, ¿no? Entonces, pues bueno, te voy a convertir, a lo mejor de ser campesino que eras, pues te voy a convertir en un asalariado para que puedas tener tu ingreso, ¿no? Entonces, se va proletarizando la población mundial, es decir, se les convierte en obreros, se les vende la idea de que entre más consumas, pues mejor vives. Si tienes tele, microondas, 20 focos en tu casa, lavadora, licuadora, etcétera, entonces pues quiere decir que ya tienes un mejor nivel de vida, etcétera. Todo esto se le conoce en términos generales como desarrollismo, y es un invento gringo que después también han adoptado otros países como la Unión Europea. Pero entonces, bueno, en muchos países, pero ahorita les voy a hablar específicamente del caso de Ecuador y de Bolivia. En estos países dicen, bueno, pues es que tú me estás vendiendo una idea de desarrollo,
donde yo me voy a convertir en un asalariado, pero pues a lo mejor voy a tener un ingreso mayor económico, monetario, pero me vas a dejar sin comer, ¿no? Porque ya no vas a entrar a la tierra, pues ¿qué voy a comer? Voy a tener que comprar mi comida, ¿no? ¿Y a quién se la va a comprar? Pues a Walmart, a Herrera, etcétera, ¿no? Y entonces dicen, un momento, ¿no? Como que quien sale ganón, pues es Walmart, no yo. Dicen, bueno, tú me quieres vender, el desarrollo es un piso de cemento en vez de mi piso de tierra y que tenga lavadora y licuadora y etcétera, pero todo eso está gastando luz, ¿no? ¿Y la luz de dónde la vas a sacar? Pues esa luz la vas a sacar de una presa. Y si tú construyes una presa, pues me vas a dejar sin río, entonces ya tampoco voy a poder pescar, ¿no? Y además dicen, bueno, es que tú me estás vendiendo una idea de desarrollo que si te pones a analizarla, pues en 20 años va a acabar con el mundo, ¿no? Se van a acabar los recursos naturales y el equilibrio ecológico. Entonces, bueno, como que este desarrollo no está bien. Y además me estás diciendo en el plano, digamos, moral, que eso es una buena vida, ¿no? Que es a lo que yo debería de aspirar. Entonces empiezan, sobre todo en los pueblos precolombinos de historia precolombina de Ecuador y de Bolivia, a decir, nosotros no queremos ese desarrollo, nosotros queremos otro tipo de desarrollo que esté anclado en nuestro modo de producción tal como lo venimos haciendo desde siempre. Y entonces empiezan a generar unos estudios que se llaman estudios del Boegenkagen, que traducido al español quiere decir el buen vivir, como contraponiendo ese buen vivir con el mal vivir que les traería el desarrollismo. Y este movimiento es análogo al movimiento que surge en la India, ¿no? Es decir, en muchos lugares de las periferias empiezan a haber movimientos de resistencia frente a las políticas coloniales y desarrollistas de los centros. En México ocurre también algo similar. En México sucede principalmente en Chiapas y en Oaxaca. En Chiapas con todo esto del movimiento zapatista y en Oaxaca con el movimiento comunalista, que dice nosotros no queremos el desarrollo que nos vende Cedesol, nosotros queremos un desarrollo que se base en nuestras autonomías. Cuestiones que van por ahí. En el caso de Oaxaca, que se basa en nuestras comunidades. Por eso es el movimiento comunalista. ¿Fue la revolución verde allá a lo que se refiere ahorita en India? Pues digamos que es parte, ¿no? Son procesos paralelos. Nada más que la revolución verde, digamos que